Hola, ¿qué tal? Soy Alicia de Crear y Reciclar. Como les prometí en tutoriales anteriores, ya comenzamos con la casa de muñecas. Antes de empezar la casa, hay 3 aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, medir el espacio donde colocaremos la casa. Yo la pondré en la habitación de mi hija y como el lugar es pequeño, debo ajustarlo bien. Tú adáptala al espacio que tengas disponible. Nuestro espacio es 109 centímetros de ancho por 98 de alto y 45 de profundidad. Segundo, recoger suficientes cartones, los más grandes y gruesos que consigas. Y tercero, el lugar donde vamos a trabajar. Utiliza una mesa de trabajo grande. Si no tienes una lo suficientemente grande, lo puedes hacer en el suelo. Nuestra casa será sencilla, fácil de hacer. Cada semana te iré mostrando los avances que vamos haciendo, con el paso a paso, las medidas y los materiales. Si tienes alguna duda, escríbeme tu comentario, regálame un me gusta, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube, ayúdame a compartir mis ideas por las redes sociales y no te olvides, dale a la campanita para recibir las notificaciones. Así te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Empezamos haciendo un dibujo de lo que vamos a hacer, según el espacio de la habitación y las medidas que tomamos. Nuestra casa será de 2 plantas, en un lado el techo será plano y en el otro será a 2 aguas. Ahora veamos las medidas. Para el fondo, 109 centímetros de ancho por 82 de alto en un lado y 98 centímetros en el otro, 56 en el techo de la derecha y 30 de cada lado en el techo de la izquierda. Para los suelos medimos 109 por 45 centímetros cada uno. Para el tejado, el de la derecha 58 centímetros por 45 y el de la izquierda 60 por 45 que doblaremos a la mitad. Una pared lateral de 82 por 45 y el resto de paredes 40 por 45. Si quieres ver con más detalle las medidas, en la descripción te dejo el enlace a mi blog, Crear y Reciclar. En las paredes dibujamos las puertas y ventanas. En el techo haremos 3 tragaluces. Estas medidas te las muestro con más detalle, un poquito más adelante. Y así queda el proyecto de nuestra casa, que tendrá la entrada, el salón, la cocina, el dormitorio, el vestidor y el baño. Los materiales para la estructura de la casa son cartones grandes y gruesos, así la casa será más resistente. Si no consigues gruesos, no te preocupes. En vez de colocar 2 capas, como yo, puedes hacerlo con 3 o 4 capas de cartones. Regla, lápiz, pistola de silicona, cinta métrica, cinta de carrocero, cúter, pegamento o cola blanca. Medimos y cortamos las piezas. Pon el cartón en una superficie plana, lisa y resistente para que al cortar con el cúter no dañes la mesa o el suelo. Yo coloqué esta tabla. Cortamos. Las paredes. Nosotros pondremos 2 cartones para cada pared. En total, 12 piezas. La pared lateral izquierda, 1 pieza. Para los suelos, 4 piezas, 2 para cada uno. El tejado de la derecha, 1 pieza. El de la izquierda, 1 pieza. Y para el fondo, otra pieza. Luego de hacer el dibujo me di cuenta que quedaría más bonito si hacemos el marco de las puertas con arco. Luego me comentas cómo te gustan más, cuadradas o redondas. Veamos las medidas de las puertas, las ventanas y los tragaluces. Para la pared de la entrada, dejamos unos 4 centímetros de columna. La puerta de unos 32 centímetros de alto, que es el tamaño de nuestra muñeca, por 15 de ancho. Con una ventana a la misma altura, dejamos 5 centímetros y la hacemos de 10 por 15. Cortamos. Colocamos encima de otro cartón, marcamos y cortamos.
Hacemos la misma puerta en las paredes internas. En las paredes de la izquierda hacemos una ventana de 15 por 15 centímetros en todo el centro, a unos 32 centímetros del suelo. La otra pieza grande de toda la pared lateral izquierda, marcamos el lugar donde pegaremos las paredes, dejando 2 centímetros donde encajará el suelo, con las mismas ventanas. En la pared de la derecha medimos a unos 5 centímetros 2 ventanas, de 8 por 10 cada una, dejando 2 centímetros de separación entre ellas. En el tejado derecho medimos un tragaluz de 9 por 9, a una distancia de 9 centímetros del borde, y otro separado a 10 centímetros de 18. En el tejado izquierdo medimos a 10 centímetros del borde un tragaluz de 9 por 12. En la pieza del fondo medimos 53 centímetros por 2 centímetros, que es donde pegaremos las paredes centrales, y 35 para las otras paredes. A 40 centímetros marcamos donde pegaremos el suelo de la primera planta, 2 centímetros, y marcamos los otros 40. Dibujamos un círculo para un tragaluz, y en la planta baja dibujamos 4 rectangulares. Los de la izquierda miden 10 por 3, dejando unos 11 centímetros desde el borde y 10 entre ellos. Los de la derecha miden 8 por 3, dejando unos 6 centímetros desde el borde y 6 entre ellos. Medimos y marcamos sobre el cartón. Para hacer el tragaluz redondo reutilizamos una tapa de plástico transparente. Cortamos. Pegaremos 2 piezas para cada pared. Echamos suficiente cola blanca. La esparcimos con una brochita. Ponemos la otra pieza, presionamos con fuerza, sujetamos los extremos con cinta de carrocero. Hacemos lo mismo con las otras paredes. La pared de la entrada, el suelo de la planta baja y del primer piso, la pared exterior izquierda y la pared exterior derecha. Colocamos las piezas en una superficie lisa o en el suelo y ponemos peso encima. Así el cartón permanecerá derecho y dejamos secar. Bueno amigos, esto es lo que hemos podido adelantar hasta ahora. Si te animas a hacerlo, lo podemos ir haciendo juntos. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Así diseñarás tu propia casa de muñecas. No te pierdas el próximo tutorial. Recuerda que ya te mostré cómo hicimos los armarios, la cama, los sofacama y la cocina. Pincha en el corazón y suscríbete a mi canal.